gracias por acompañarnos en otro de nuestros módulos de litigio a la carta. Hoy nuestro litigio a la carta es sobre conflictos societarios, sobre todo los conflictos que se pueden llevar ante la Superintendencia de Sociedades. Antes de iniciar, pues quisiera presentarnos. Mi nombre es María Isabel Romero, yo soy la directora del Grupo de Práctica de Derecho Corporativo en Gómez Pinzón. Y está conmigo Francisco Pamplona. Francisco es asociado senior del equipo de corporativo. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un verdadero placer saber que hay tanta gente interesada en el litigio societario, pues por mil razones, ¿no? Más allá de que nos encanta, creemos que de verdad es un foro fundamental para la economía colombiana, para el empresario colombiano, o sea, terminar un conflicto a tiempo en materia societaria es algo que realmente consideramos que ayuda a que la economía siga movilizándose como debería. Y entonces para esto vamos a hablarles en general no solo de qué es litigio societario, sino de dónde viene y por qué estamos en el punto en el que estamos en litigio societario. Entonces lo que vamos a ver hoy en pocas palabras es, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña referencia al foro especializado de la Superintendencia de Sociedades en materia de litigio societario. Posteriormente hablaremos de cuáles son los asuntos en términos generales que la superintendencia puede conocer desde la Delegatura para Procedimientos Mercantiles. Después analizaremos algunas acciones particulares, no vamos a analizar todas, sino las más interesantes en nuestra opinión. Obviamente, si alguno tiene dudas adicionales, puede preguntar en cualquier momento. Y por último, pues haremos referencia a las ventajas principales que existen en relación con este foro especializado de derecho societario. Entonces, bueno, siendo así, vamos a entrar en materia. Lo primero, y es que quiero darles un poco de contexto sobre qué es esta delegatura para procedimientos mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, que de alguna manera es lo que ha llevado a que Colombia hoy en día sea un país que en materia societaria tiene una jurisprudencia, podría decirse que ya robusta y consolidada después de 10 años de existencia de la delegatura. Y es que recordemos que esta delegatura ya existía en la superintendencia de tiempo atrás, era una delegatura muy pequeña, me atrevería a decir que era una delegatura que tenía unas funciones muy reducidas. Las funciones de la delegatura y en general de la superintendencia en materia jurisdiccional se le iban dando poco a poco en diferentes leyes, sobre todo con fines de descongestionar los juzgados. Entonces, así fue que en su momento la ley 446 le dio algunas facultades a la superintendencia, por ejemplo, para que resolviera conflictos en materia de impugnación de decisiones sociales. También en la ley 222 y en la ley que creó la SAS se le dio unas facultades particulares a las supersociedades con el fin de que las supersociedades, desde su conocimiento técnico de la materia, resolviera ciertos conflictos. Sobre todo en la ley 222 se le dieron varias facultades en materia de responsabilidad de los administradores y en la ley SAS, como todos conocemos, se le dieron facultades importantes en materia de desestimación de la personalidad jurídica, de abuso del derecho de voto, que en su momento, desde 2008 que surgió esta ley, no fueron realmente utilizados, sino hasta posteriormente, en 2012, que el Código General del Proceso le otorga facultades a las tres superintendencias, la financiera, la SIC, Industria y Comercio y las supersociedades, con el fin de que desde su expertise técnico en la materia resuelvan los conflictos que les competen. Entonces, el Código General del Proceso le otorgó estas facultades en 2012 a las supersociedades y en su momento las supersociedades lo que buscó fue robustecer esa delegatura para procedimientos mercantiles. Yo tuve la fortuna en su momento de ser parte de la delegatura. En su momento yo fui llamada para ayudar, digamos, a crear esta delegatura y teniendo en cuenta las facultades que tenía la super, montar, por decirlo de alguna manera, la primera corte especializada en materia societaria de Latinoamérica. Recordemos que este tipo de cortes especializadas en materia societaria son muy escasas, no solo en Latinoamérica, sino incluso en el mundo. En Latinoamérica, la única que existe es la de Colombia. Ecuador está tratando de hacer algo semejante, pero no ha sido posible. Ecuador ya en materia societaria, digamos que nos alcanzó a Colombia en muchas cosas que incluso estaban antes detrás nuestro y ahora tienen una ventaja porque en materia legislativa, desde el punto de vista societario, están muy avanzados, pero a diferencia nuestra, tienen el problema que no tienen una corte especializada.
Entonces es algo que depende de cada juez y en últimas este tema es muy técnico. Es muy técnico y no todo el mundo sabe sociedades como suele pensarse. Entonces muchas veces los jueces tienen pronunciamientos que desconocen o que no se compadecen con la realidad económica de la regulación societaria. Entonces, dicho esto, en su momento lo que nosotros hicimos fue, de acuerdo con esas facultades que nos daba el Código General del Proceso, nosotros montamos la primera corte en materia societaria. Nosotros en su momento pues revisamos lo que se hacía en Delaware, en Holanda, que son las otras dos cortes especializadas en este sentido. Tuvimos como invitados, de hecho, algunos ex jueces en la corte de Delaware para que nos dieran ciertas guías sobre la manera de proceder. Bueno, fue un camino en su momento no sencillo, digamos, pero desde la superintendencia siempre tuvimos todo el apoyo que necesitábamos para empezar con esta delegatura. Con base en eso, las cosas más importantes que en su momento nos fijamos en materia de litigio societario era la especialización, es decir, el expertise, y también la celeridad, porque es que recordemos que en el mundo de los empresarios la celeridad es fundamental. Y las sociedades en últimas lo que hacen es mover todo el aparato económico. Cualquier inversión se hace a través de una sociedad. Entonces, la idea es que estas sociedades tengan una resolución de conflictos que se compadezca con esa celeridad. En ese sentido, la delegatura para procedimientos mercantiles, en términos generales, se ha convertido en una pionera en el ejercicio de facultades jurisdiccionales en asuntos societarios. Ha sido, hoy en día es un foro especialmente pensado para resolver los conflictos desde el punto de vista corporativo existentes y de alguna manera se ha convertido, más adelante veremos un poco las estadísticas, pero simplemente para tenerlo en mente, antes de la existencia de esta delegatura, antes de 2012, más o menos desde el Código de Comercio, desde el 71, había sentencias importantes en materia societaria. Yo me atrevería a decir que 5 son mucho, 10 ni pensarlo, y desde que la delegatura existe, pues hay más o menos 100 procesos anuales y hay una cantidad de sentencias importantes respecto de las cuales vamos a hacer referencia a las más relevantes en unos instantes. Entonces, eso para tener un poco el contexto de en qué consiste ese foro especializado que actualmente la superintendencia lleva desde la delegatura para procedimientos mercantiles. Entonces, dicho esto, le doy la palabra a Francisco, que nos va a hablar un poco de qué tipo de acciones lleva la superintendencia. Muchas gracias, Marisabel, y un gusto estar con todos nuestros clientes y con los asistentes en esta nueva charla. Y efectivamente, como bien lo destaca Marisabel, la superintendencia pues, es nuestro juez especializado en asuntos societarios y hay que destacar que es una ventaja que quienes conocen del derecho corporativo moderno pues tengan que ocuparse de estos asuntos. Pues pensando esa racionalidad de cuáles son esos asuntos, esa especialidad que debería ocuparse la superintendencia de sociedades como el juez societario, que entiende las dinámicas de los negocios, pues esta asignación de competencias incluye una variada gama de acciones que se pueden iniciar dependiendo básicamente del asunto o de la controversia que tengan los accionistas con los administradores o los mismos accionistas entre ellos o en general con el cumplimiento de la ley societaria. Como bien lo decía Marisabel, vamos a especializarnos un poco en esta charla en apenas 4 o 5, las más comunes, tal vez con las que ustedes más pueden llegar a tener experiencia, pero queremos incluir en todo caso el listado de los asuntos que son de competencia de la Superintendencia de Sociedades. Otro tema, es decir, esto que vamos a exponer al final, lo que estamos diciendo es, ustedes empresarios, ustedes clientes que tengan alguno de estos asuntos, pueden acudir a este foro especializado para que sea resuelto con las ventajas que ello trae y que más adelante vamos a abordar. Dentro de este listado, pues siendo la más importante probablemente por términos del número de demandas y por términos de la cercanía que puede llegar a tener al final la existencia o la naturaleza de un conflicto de este tipo, es la acción de responsabilidad social, la que se inicia contra los administradores y en la cual vamos a ocupar parte de la charla más adelante. Otra acción muy importante es la desestimación de la personalidad jurídica, aquella que hace referencia a esta noción de perforar el velo corporativo cuando la entidad es usada para efectos fraudulentos. La acción por abuso del derecho de voto es cuando los accionistas pues, abusan, digamos, de esta calidad de pronto al momento de hacer voto, no pensando en el interés de la compañía, sino pensando en otros intereses, la impugnación de decisiones sociales, esas en las que nos vamos a ocupar son las más comunes, pero hay otras
como por ejemplo el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, la designación de peritos, discrepancias sobre el acaecimiento de causales de liquidación, ejecución de acuerdos de accionistas, responsabilidades de socios y liquidadores y garantías mobiliarias. Por temas de tiempo, no vamos a abordarlos todos. Yo creo que esto es una gama muy importante que incluye básicamente todos los conflictos que pueda llegar a presentarse cuando uno hace parte de un contrato social, cuando uno tiene la condición de accionista o cuando uno tiene la condición de administrador. Y no sé qué opinas, María Isabel, creo que es importante de pronto unas particularidades sobre algunos ejercicios que tú has visto cuando se intenta de pronto el inicio de una acción por falta de ánimo societario. ¿Cómo ves este listado? ¿Crees que incluye toda la gama de conflictos? Sí, pues digamos que esta ha sido la manera como la superintendencia se ha referido a sus competencias, lo tiene dividido más o menos en este tipo de acciones, en este listado de acciones. Eso no quiere decir que uno se tenga que limitar a este tipo de acciones, porque en últimas el Código General del Proceso es muy amplio y hay ciertas maneras o ciertas partes del código que dan a entender, ciertas maneras de redacción que dan a entender que yo podré iniciar acciones siempre que esté hablando de algo que tenga que ver, digamos, con accionistas, accionistas y sus administradores, accionistas y la sociedad. Pero si hay como unas acciones muy particulares a las que se hace referencia expresamente en la ley y que, digamos, yo vi mucho cuando empezó la delegatura al principio. Los empresarios no sé si no se animaban o no tenían el conocimiento, cuál era la razón, pero no había demandas tan sofisticadas, digamos como de desestimación de la personalidad jurídica o de abuso del derecho de voto. Al principio, digamos, se presentaban muchas en relación con discrepancias sobre el acaecimiento de causales de liquidación. Y esta acción lo que hace es decir, si hay una causal de liquidación de su sociedad y unos accionistas la quieren declarar y los otros no, usted puede ir a la superintendencia y si efectivamente la causal se dio, la superintendencia se lo va a declarar. Y digamos, esa fue una que vimos mucho, pero, pero ahí siempre viene la confusión, que es una confusión que uno ve mucho en materia societaria del ánimo societario, ¿no? Como una de las grandes causales para liquidar una sociedad es que ya no haya ánimo societario. Y lo que muchas veces ocurría, y yo creo que sigue ocurriendo, es que algunos accionistas que ya no quieren ser parte de la sociedad decían, yo no tengo ánimo societario, se tiene que liquidar. Pero hay que diferenciar ánimo societario como el ánimo de la sociedad propiamente dicha versus el hecho de que un accionista ya no quiera ser parte de una sociedad. Que ese es otro tema que les advertimos mucho a nuestros clientes y es salirse de una sociedad es muy difícil. Estar mal asociado es muy difícil. Mejor dicho, es peor que un mal matrimonio, la verdad, porque salir de ahí no hay manera, salvo que estemos en una SAS y se haya previsto la posibilidad, o salvo que haya una venta de acciones. Por eso es que todo el foro de conflictos societarios se vuelve tan importante, porque cuando empiezan esos conflictos en que hay un accionista que no está cómodo y lo que hace es tratar de incomodar al otro, la superintendencia siempre es como un buen foro para iniciar esos diálogos de una eventual venta y compra de acciones. Entonces, hay otra, digamos, a la que se refiere el Código General del Proceso, que hace referencia expresa a la ejecución de acuerdos de accionistas, que esta es una que yo pensé que íbamos a ver más y veo en estos 10 años de existencia de la delegatura que no ha habido tantas como uno quisiera, porque acá de alguna manera se presenta digamos, como esa confusión en hasta qué punto un acuerdo de accionistas, cuando no involucra a la sociedad y solamente involucra a los accionistas, es algo que le compete a la superintendencia, porque pareciera tratarse de un acuerdo entre privados que no necesariamente incluye a la superintendencia. Pero efectivamente los acuerdos de accionistas también los conoce la super, más allá de que la sociedad no sea parte. Y esto también es en parte porque el código habla a muy grandes rasgos que lo que va a conocer la superintendencia es todos los conflictos que haya entre accionistas o entre accionistas y la sociedad o entre accionistas y los administradores. Y cuando uno mira el Código General del Proceso, la gran conclusión que hay, y en su momento hubo una sentencia en la Super iniciando como en 2013, diría yo, en la que la Super concluyó, la superintendencia tiene competencia para conocer todo aquello relacionado con el libro segundo del Código de Comercio, que es el libro que regula las sociedades en general, incluso las sociedades de hecho, y pues las normas concordantes, ley 222, ley 1258,
¿no? Los decretos que surgieron ahorita a propósito de la pandemia, de la materia de virtualidad, de las reuniones. Entonces, todo eso lo puede conocer la superintendencia, que eso también es importante tenerlo en cuenta y es incluso las sociedades de hecho y ciertas figuras que no parecieran necesariamente corporativas o societarias, hacen parte de la competencia de las superintendencias. Perfecto. Yo creo, ahora vamos a entrar un poco en materia, como lo conversábamos, sobre cuáles son esas acciones más comunes, cuáles son esas acciones con las que nosotros comúnmente interactuamos y en las que posiblemente se presentan la mayoría de conflictos a nivel societario. Y es como señalaba María Isabel, parte de la competencia de la superintendencia es resolver conflictos que se presentan entre los administradores y los accionistas. Y es precisamente esta acción de responsabilidad social la que está prevista en nuestro ordenamiento como la alternativa que tiene una compañía que la ejerce el sujeto activo, es la sociedad, para poder recuperar o solicitar la indemnización de los perjuicios que hayan sido causados por quienes tienen la condición de administrador. En términos sencillos, no queremos llenarlos de términos procesales, pero básicamente es la forma que tiene la compañía de resarcir un perjuicio que ha sido ocasionado por un administrador. Esta es la más común, esta es la que expone a mayor riesgo a los administradores y esta es la que más discusión eventualmente pues, se presenta a nivel de la superintendencia de sociedades, porque cuando hay responsabilidad del administrador, y esa es la discusión de fondos, básicamente lo que prevé la norma es que tiene que existir algún tipo de culpa o dolo por parte del administrador para que eventualmente se genere el vínculo para poder hacerlo responsable. Y existe entonces esa culpa o dolo cuando, por ejemplo, se presenta una violación concreta de los deberes que tienen estos administradores, los deberes de lealtad, los deberes de diligencia que tienen frente a la compañía. Entonces, la discusión aquí es poder demostrar que ese administrador, con la toma de una decisión o con la ausencia de la misma, pues genera un perjuicio a la compañía. Lo más importante, por supuesto, es arrancar explicando qué se entiende por administrador. Y sin entrar en el detalle y en la filigrana de la norma, pues queríamos simplemente traerles a colación quienes están expuestos a que les inicien estas acciones. Y básicamente quienes sustentan cargos directivos. Es decir, el representante legal, usualmente un gerente, un presidente, los vicepresidentes, la junta directiva, por supuesto, el liquidador. Pero acá queremos hacer un llamado muy especial, de hecho, sobre la postura de la Superintendencia de Sociedades ratificada recientemente en la nueva circular, y es, no importa la denominación, puede existir un cargo que se denomine asesor nominal, etcétera, etcétera. Es decir, sin ningún tipo de indicación sobre el ejercicio de facultades directivas. Pero si funcionalmente esa persona ejerce facultades de representación, aplicando un poco lo que está previsto en la SAS, pues se va a entender que es administrador. Entonces, nuestro mensaje aquí es, estas personas son quienes están expuestas a que les inicien una acción social de responsabilidad, porque al fin y al cabo son quienes toman las decisiones y no se circunscribe exclusivamente a un cargo. Simplemente a efectos de referencia, a quienes más están expuestos por regla general son quienes actúan como miembros de juntas directivas o quienes actúan como miembros representantes legales de compañías. ¿Cómo al final funciona un poco la acción social de responsabilidad? Es en la medida en que el sujeto activo es la sociedad, pues debe someterse a votación del máximo órgano al inicio de esta acción. Hay una serie de particularidades y es que, por ejemplo, los mismos socios pueden convocar para que se adopte o se inicie la acción social de responsabilidad contra el administrador cuando se haya detectado un perjuicio, una negligencia por parte del administrador. Y además, esto es una excepción un poco a la regla de quienes pueden convocar en materia de sociedades comerciales, y también existe la posibilidad de tratar la acción social de responsabilidad sin necesidad de que esté en el orden del día. ¿Qué es lo importante? ¿Qué se puede pedir a través de la acción social de responsabilidad? Entonces, los accionistas al final lo que van a solicitar es la indemnización de los perjuicios causados, es recomponer el patrimonio afectado de la compañía por una decisión en su concepto o en concepto del juez que resuelva al final equivocada el administrador. Y miren ustedes la importancia de que estos asuntos los aborden o los discutan quienes tienen el conocimiento de los negocios. No es lo mismo que un juez laboral decida si un administrador tomó una decisión negligente, eventualmente desconociendo su deber de diligencia, a que la adopte un juez societario que tiene como regla primigenia no intrometerse en los negocios. Esa es la regla fundamental. Entiende
el juez societario, que no es su deber juzgar si una decisión de negocios es exitosa o no, porque no tiene la capacidad para ello. No son, los abogados no somos empresarios, digamos, no empresarios en estos términos. El juez societario respeta la lógica de negocios que se ha venido desarrollando a nivel del mundo y entiende que su función es velar por revisar cuidadosamente que se hayan cumplido con los deberes que pregona, digamos, la ley 222 en nuestro caso en concreto. Esto entonces, simplemente para cerrar un poco la importancia de la acción social de responsabilidad, su trámite está regulado en la ley 222 y como les decía, es en favor de la sociedad, pero ello no obsta para que también se pueda iniciar una acción individual y es decir, el tercero ya accionista que se sienta directamente perjudicado por la sociedad, pues también tiene la posibilidad de iniciar una acción individual en contra de este administrador para solicitar la resarcción de los perjuicios. Simplemente un tema para cerrar aquí y no detenernos mucho es hay una dificultad práctica de esta acción, y esto obviamente no es una novedad, se ha discutido muchas veces, y es que para que la acción se inicie, pues necesita que la Asamblea General la apruebe. Y en sociedades como en Colombia y en general en Latinoamérica, en las que se concentra el capital, es decir, hay normalmente un accionista mayoritario, que a su vez es quien ha puesto a los administradores, pues es difícil que prospere en la medida en que rara vez el mayoritario va a votar en contra de sacar de la ecuación, digamos, a un administrador al que él nombró, o, como sucede muchas veces, él mismo es el administrador, y el procedimiento no excluye su voto para el inicio de la acción social de responsabilidad. Eso es una discusión muy interesante que, infortunadamente, en la práctica ha implicado que no se hayan iniciado muchas más acciones de las que deberían iniciarse. Hay un procedimiento supletivo para que, si el representante legal, una vez aprobada la acción, no la inicie, pues puedan iniciarla a otros terceros, acreedores, etcétera, que no nos vamos a detener. Y finalmente, para terminar, algunas regulaciones en el mundo, pues a la luz de este bloqueo que se presenta cuando el mayoritario no aprueba la acción, pues habilitan a los minoritarios para que puedan arrancar la acción, que al final son los quienes normalmente buscan o ejercen este tipo de acciones por ver menoscabados sus derechos. En Colombia se ha intentado varias veces, la última proyecto de reforma que no tuvo éxito y no vio la luz, pues también buscaba incluir para tratar de destrabar, porque definitivamente la conclusión es que hoy en día esa acción está absolutamente, digamos, la regulación no responde a la realidad económica y societaria del país. Solo para cerrar, un caso muy interesante que les recomendamos de estas lecturas obligadas para poder un poco entender cómo funcionan las supersociedades, el caso Pharma Broker, muy famoso, yo estoy seguro que ustedes ya han escuchado este caso o alguna vez hemos hablado nosotros, en el que se presenta una demanda contra el administrador por la pérdida, por una decisión de negocios que puede adoptar una política de descuentos que al final, digamos, de la película genera la quiebra de la compañía. Los accionistas buscan demandar al administrador para que resarza, digamos, con su pecunio personal el patrimonio de la compañía, y el juez, en una sentencia de 2 páginas maravillosa, pues concluye que no es quien debe juzgar las decisiones de negocio. Esto es simplemente para darles una muestra de las múltiples sentencias que hay en materia de administradores. Otro tema, creo que de hecho el más común, es conflictos de interés, absolutamente relevante, en el que todos los días nosotros recibimos consultas, y es cómo deben tratarse, revelarse y gestionarse conflictos de interés. Al final, la violación de este régimen conlleva una violación del deber de lealtad, y por ahí los accionistas pueden atacar con éxito a un administrador, una junta directiva, un gerente que tomó una decisión bajo conflicto de interés. Entonces, esto simplemente muy rápido para poner un poco de contexto sobre esta acción, para que ustedes entiendan quiénes las pueden ejercer, cómo ha sido más o menos su desarrollo y cómo lo está viendo la Superintendencia de Sociedades. Yo te doy, si quieres, María Isabel, aquí en la desestimación de la personalidad jurídica, por favor, si continúas. Perfecto, claro que sí, muchas gracias. Bueno, otra de las acciones, digamos, que tiene importancia en materia de societaria es la de la desestimación de la personalidad jurídica, que mucho se ha hablado de esta acción, no hay, se ha presentado en muchas ocasiones, no hay muchos fallos exitosos en este sentido, porque esta es una medida excepcional, y así la ha entendido la superintendencia, y en el sentido de ser algo excepcional, la carga probatoria por parte del demandante es altísima. Entonces, un poco acá como para entender en qué consiste la acción de desestimación de la personalidad jurídica y por qué es excepcional y por qué la carga probatoria es tan importante, voy a hacer referencia a los 2 atributos fundamentales de una sociedad.
Una sociedad de capital, es decir, una sociedad por acciones, tiene dos atributos fundamentales que son la limitación de la responsabilidad de los accionistas y la creación de una nueva persona jurídica. Entonces, la limitación de la responsabilidad de los accionistas consiste en que yo constituyo una sociedad y yo como accionista de esta sociedad no estoy poniendo en riesgo o no estoy responsabilizando mi patrimonio en relación con las obligaciones de la sociedad. Es decir, hay un límite, yo solamente voy a responder por los aportes que yo le doy a la sociedad, no más allá de eso. Y adicionalmente, siempre que se constituye una sociedad, una SAS o una anónima, se crea una persona jurídica diferente de sus accionistas. Yo constituyo la sociedad, yo sigo teniendo mi calidad de persona normal y la sociedad será una persona jurídica aparte. Estos dos atributos, de manera excepcional y de manera también temporal, pueden suspenderse. Es decir, se puede entender eventualmente que esa limitación de la responsabilidad deja de existir y yo como accionista voy a tener que responder por obligaciones de la sociedad en unos casos particulares, sobre todo en los casos en los que haya una defraudación a terceros. Y por otra parte, que está lo que llamamos la desestimación de la personalidad jurídica desde el punto de vista de la inoponibilidad, se dan los eventos en los que se hace una ficción jurídica y se entiende que no hay una persona jurídica diferente de los accionistas. Y al levantar yo la persona jurídica diferente a los accionistas, encuentro que, por ejemplo, se está violando una ley. En esos sentidos, el juez de manera temporal y excepcional entenderá que no existe persona jurídica para que se den los efectos pertinentes. Entonces, siendo así, voy a explicar cada una de estas dos modalidades. Entonces, por un lado está la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que es cuando temporalmente deja de existir una persona jurídica distinta a los accionistas. Esta, como mencionaba anteriormente, tiene una carga probatoria fundamental, es una carga probatoria muy importante por parte de los demandantes y tiene como finalidad desconocer la existencia de la personalidad jurídica. Entonces, para hacer esto un poquito pues, más claro y más gráfico, yo creo que hay un caso muy interesante pues, que yo creo también que lo deben haber oído, que es el caso de Mónica Semillas, de Finagro contra Mónica Semillas. Y a mí este caso me gusta mucho, no solo porque fue la primera sentencia de la superintendencia en materia de inoponibilidad, y en esta sentencia por primera vez la superintendencia habla de esa diferenciación que hay entre la inoponibilidad y la extensión de la responsabilidad, y habla por primera vez de cómo puedo yo aplicar en la normatividad colombiana esta figura jurídica particular, sino que además porque los hechos me parece que son lo suficientemente dicientes y simples como para entender, es como un gran ejemplo de lo que es la inoponibilidad. Y entonces en este caso, ¿qué ocurría? Finagro en su momento, más o menos como en 2009, había unos incentivos de capitalización rural. Los incentivos de capitalización rural, que eran más o menos por 700 millones de pesos, era un subsidio que Finagro le entregaba a ciertos proyectos agrícolas. Pero esto tenía una restricción. La restricción es que era que solamente se podía entregar un incentivo de capitalización rural a cada sociedad y a cada proyecto. Es decir, solamente podía una sociedad de un proyecto, solo podían recibir un incentivo de capitalización rural al año. Y Finagro encontró que en el caso de estas 4 sociedades que hacían parte de un grupo empresarial brasilero que se llama Mónica Semillas, encontró que había 4 sociedades, parte del mismo grupo, que eran Mónica Colombia SAS, Tilava, Monicolia Agrocaxes, que habían recibido 4 incentivos de capitalización rural, uno cada una. Y cada uno lo había recibido pues porque cada uno tenía una sociedad diferente, las 4 que mencionamos acá, y cada uno mencionaba que existían 4 proyectos distintos, que cada uno tenía un proyecto. Finagro demandó diciendo que la persona jurídica se había utilizado para violar una ley, para violar la ley que limitaba los incentivos de capitalización rural. Esta norma que establecía que solamente podía ser uno por cada uno de los proyectos y de las sociedades. Finagro demandó ante la Superintendencia de Sociedades.
En su momento, yo estaba en la superintendencia, el acervo probatorio que se revisó fue súper exhaustivo. Nosotros incluso fuimos al lugar donde Mónica Semillas, Mónica Colombia, tenía sus oficinas en el Meta. Nosotros volamos en su momento las plantaciones y pues en general los proyectos que ellos tenían. Cuando uno sobrevolaba, uno veía claramente que era un solo proyecto. Era muy diferente, muy difícil, digamos, geográficamente dividirlos. Y después en las oficinas, todo se centraba en las oficinas de Mónica Colombia, el lugar al que fuimos a llevar a cabo la inspección judicial, que les digo que hacíamos este sobrevuelo, tenía un solo lugar de oficinas y este lugar de oficinas era en donde se centralizaba todo. Entonces ahí se tenían los libros de comercio de las 4 sociedades, todo lo llevaba una misma persona, la administración era la misma, incluso vimos algunas actas de Asamblea de Mónica Colombia SAS, que fue la primera que se constituyó, en la que se hacía referencia que para recibir más incentivos de capitalización rural valía la pena tener otras sociedades. Las otras 3 fueron constituidas después, todas tenían exactamente la misma estructura, todas tenían exactamente los mismos representantes legales, y después de un gran análisis, la conclusión de la superintendencia fue: no hay nada que justifique tener esta estructura de 4 sociedades divididas, distinto a querer obtener el incentivo de capitalización rural, a pesar de que esto solamente es para una persona y para un proyecto. Entonces, ante esto, la superintendencia declaró la inoponibilidad de la personalidad jurídica de estas 3 sociedades, de Tilaba, de Monicol y de Agrocaxias, y siendo así, si estas 4 sociedades ya no existían, pues hay una violación a la normatividad en relación con los incentivos que otorgaba Finagro, y en ese sentido las 3 sociedades debían devolver los incentivos que habían recibido. Entonces, este es un ejemplo, digamos, clásico de lo que es la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Hay muchos más interesantes que ha emitido la superintendencia. Este no es tan frecuente como la limitación de la responsabilidad jurídica, que ya la miraremos, pero sí es muy interesante porque de alguna manera les permite encontrar muchas veces una salida a quienes son, por decirlo de alguna manera, víctimas del mal uso de una persona jurídica. Y por otra parte está la extensión de la responsabilidad. Este tipo de desestimación de la personalidad jurídica lo que hace es extender la responsabilidad que tiene la sociedad en relación con ciertas obligaciones a algunos de sus accionistas. Y eso se hace en los casos en los que se busque, por ejemplo, defraudar a un tercero. Entonces, en este caso, también existe una sentencia interesante, y es la sentencia en el caso de, pasas Francisco a la siguiente, por favor, la sentencia en el caso de Agrorepuestos e importadora de Dimar. En este caso, Panavías y Agrorepuestos suscribieron un contrato. Como consecuencia de ese contrato, Agrorepuestos tenía una deuda más o menos de 3.400 millones con Panavías. Panavías demandó a Agrorepuestos, y días después de haber demandado a Agrorepuestos, Panavías encontró que Agrorepuestos no tenía activo alguno y no tenía con qué responder. ¿Y qué encontraron en su momento? Agrorepuestos tenía unos activos, tanto muebles como inmuebles, y estos activos, casi que todo el establecimiento de comercio, se le había cedido a Importadora Dimar. Importadora Dimar tenía exactamente los mismos accionistas, que era una familia, los mismos beneficiarios reales que tenía Agrorepuestos. Entonces, Agrorepuestos y Dimar tenían los mismos accionistas y beneficiarios reales, y tenían el mismo objeto social. Y ahora todo el, digamos, establecimiento de comercio que tenía Agrorepuestos se le había cedido a Dimar a cambio de acciones que Dimar había emitido. Es decir, se hizo una capitalización en Dimar, Dimar emitió acciones y recibió a cambio de esas acciones, en lugar de recibir pues dinero por parte de Agrorepuestos, recibió el establecimiento de comercio, en pocas palabras. A partir de ese momento, Importadora Dimar fue quien empezó a ejecutar el objeto social propio de Agrorepuestos, es decir, siguió con lo que venía haciendo Agrorepuestos hasta el momento. Y las acciones que Agrorepuestos recibió en Dimar se las transfirió a sus accionistas, los mismos accionistas de Dimar, haciendo una compensación de deudas. En últimas, Agrorepuestos no recibió nada por parte de los accionistas,
pues vía esa compensación de deudas, los pasivos que tenía con los accionistas, sobre todo por asuntos laborales, de vacaciones, se compensaron. Entonces el resultado fue que Agrorepuestos no tenía activos para responder su deuda y Importadora de Mar continuó con el objeto social y con el establecimiento de comercio que venía siendo Agrorepuestos. Después de, pues, de una revisión muy juiciosa, digamos, por parte de la superintendencia declaró que ahí había un uso de manera defraudatorio de la personalidad jurídica y en ese sentido extendió la responsabilidad de la obligación de Agrorepuestos con Panavies a sus accionistas. Así, los accionistas de Agrorepuestos eran quienes debían responder por las obligaciones que tenía Agrorepuestos. ¿Y esto por qué? Porque sus accionistas habían llevado a cabo ciertas actividades, digamos, o actos fraudulentos, justamente con la finalidad de no responder frente a las obligaciones que tenía con Panavies. Esta sentencia también es muy interesante, la encuentran en la página de la superintendencia porque da una buena explicación de lo que es la desestimación de la personalidad jurídica desde la limitación de la responsabilidad. Sin embargo, como lo comentábamos anteriormente, hay muchas otras acciones que se presentan con el fin de extender la responsabilidad a los accionistas cuyas pretensiones no prosperan. Es realmente difícil que prosperen unas pretensiones en este sentido. ¿Y por qué es tan difícil? Entre otras cosas, porque muchas veces los demandantes consideran que por el simple hecho de que haya una obligación que no se cumpla, ya aplica esta excepcionalidad. Y de ninguna manera esto puede ser así. O sea, recordemos que de alguna manera si las sociedades son un vehículo para invertir y limitar el riesgo. La limitación del riesgo no puede castigarse ni reprocharse por la legislación societaria, no tendría ningún sentido. Entonces, en esa medida es muy excepcional y es necesario que realmente los accionistas tengan, digamos, como esta finalidad o pretendan no cumplir con obligaciones propias de la sociedad para que ellos se estimen responsables. Ahí, María Isabel, sabes que creo que es muy importante eso que tú mencionas sobre digamos, la importancia que le ha dado el ordenamiento colombiano a la prevalencia, como debería ser, digamos, del principio de separación patrimonial que tienen los accionistas versus la compañía. Pero también vale la pena mencionar la discusión de fondo en la que estamos hoy en día y que revisamos permanentemente, y es hacia dónde están yendo los sistemas, digamos, jurídicos del mundo en materia de transparencia y sustancialidad, que es una discusión muy interesante que se da a propósito de la defensa a ultranza de las sociedades y de las personalidades jurídicas. Y hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en materia fiscal, cómo cada vez las sociedades dejan de tener esa preponderancia en términos de separar quién es el accionista y quién es la persona jurídica, y estamos llegando a interpretaciones o a normas específicamente puntuales que dicen con independencia de las estructuras jurídicas, al que yo quiero ver es a la persona natural y la quiero ver para hacerla responsable. Entonces, hemos visto, digamos, corporativamente seguimos defendiendo ultranza como debería ser nuevamente desde una visión corporativa la personalidad jurídica, pero definitivamente es un debate que hay que dar, que cada vez la Superintendencia de Sociedades está pidiendo con mayor rigor identificar quién es el beneficiario efectivo, identificar quién es el beneficiario real, y eventualmente pareciera que el mundo gira en torno hacia tratar de mitigar un poco el impacto o el efecto mejor de ese principio de separación y empezar a ser responsable a los accionistas eventualmente por decisiones fraudulentas o al menos cuestionables. Eso es un debate súper interesante que vale la pena dar y que contarles a todos y que está teniendo lugar hoy en día. Para seguir en las acciones que estamos revisando, vamos a hablar un poco de la acción por abuso del derecho de voto. Esto también es una acción muy interesante, estaba dirigida contra los accionistas. El objetivo es atacar aquellas decisiones tomadas en el seno de la Asamblea, aquellos votos que no tienen como fin último o primordial el interés de la compañía, sino que se identifica que tiene como objetivo perjudicar a los demás accionistas, que tiene como objetivo darle prevalencia a los intereses personales en detrimento del interés general. Sin ahondar en las particularidades, el ejemplo por excelencia de abuso del derecho de voto es el abuso de las mayorías.
es el más común, es el que mencionábamos al comienzo. El accionista controlante, que con esa falsa idea de creerse dueño absoluto, digamos, cree que puede tomar cualquier tipo de decisiones en detrimento de los minoritarios. El ejemplo también por excelencia es las capitalizaciones abusivas o las remuneraciones a sus directivos que normalmente son nombrados por él, pues excesivas y que no guarden relación con el mercado. Pero no es el único escenario. Es decir, este mensaje es para todos quienes tienen la camiseta de accionistas. También hay abuso de minorías y también hay un abuso de paridad, y así está contemplado en el artículo de la ley 1258 que lo prevé, entre otras normas. Se presenta también un abuso cuando una minoría se niega con fines legítimos a adoptar una decisión. Se niega a asistir para tener un quórum deliberatorio, se niega a votar para tener un quórum decisorio, especialmente cuando existe un régimen de mayorías especiales. O también existe abuso de paridad muy similar al de minorías, y es cuando hay dos bloques de accionistas con igual porcentaje de participación en la compañía que no se ponen de acuerdo y uno de estos bloques decide definitivamente molestar, es decir, no participa con el único interés de poder bloquear las decisiones de la compañía. Esta acción permitirá a quien la ejerza solicitar la indemnización de los perjuicios y la nulidad de los actos jurídicos que hayan sido, digamos, adoptados bajo abuso del derecho del voto. Mencionamos simplemente el artículo que establece esta acción, es el artículo 43 de la ley 1258 y que si bien es para las SAS, pues con ocasión al Código General de Procesos, claro que aplica para cualquier sociedad. Tiene que haber un análisis sobre la intencionalidad. Esto es muy importante y, digamos, como nos gusta aterrizar todas estas discusiones teóricas, como lo vamos a ver en el caso al final, la superintendencia ha sido muy clara. Una capitalización per se no puede interpretarse como un abuso. Perdón, tiene que presentarse además un análisis específico sobre la intencionalidad que tuvo el accionista eventualmente que ordenó, que aprobó la capitalización al momento de tomar esta decisión para concluir que hay abuso del derecho del voto. Este es un mecanismo muy interesante, es una muy buena alternativa para los empresarios, pero exige un nivel de acreditación, un nivel probatorio muy complejo, muy interesante que hay que saber estructurar. Ejemplos de oportunismo de accionistas en Latinoamérica y particularmente en Colombia: las transacciones subvaloradas, las transacciones sobrevaloradas y la entrega de contratos. ¿Por qué incluimos esto? Para que ustedes puedan identificar con facilidad si eventualmente se están en alguno de estos escenarios. Cuando tienen un mayoritario que en su condición de administrador facilita la venta de activos a su favor, en su condición de administrador o de ejercer influencia, que le vendan los carros o los inmuebles de la compañía a un valor infinitamente inferior a su valor de mercado, los compra baratos, o al revés, hace que la compañía compre costoso cuando él como persona natural es el accionista que le vende a la compañía, y finalmente la entrega de contratos con familiares, etcétera, etcétera. Estas son las muestras claras, que se conoce como tunneling o extracción de valor, de ejemplos de abuso del derecho de voto por parte de los accionistas, que tiene una manifestación específica en Colombia a través de la acción por abuso del derecho del voto. Y como les decía, un poco para aterrizar esta discusión de fondo, el caso de Capital Airports Holding Company es fascinante en este aspecto. Es una sentencia para enmarcar en el análisis sustancial y procesal que hace la Superintendencia de Sociedades. Nos gusta mucho porque aquí la Superintendencia se toma el trabajo de analizar los hechos. Y para ser muy breve, les cuento los hechos. Es una compañía colombiana que tiene un inversionista local y un inversionista que es CAH extranjero, una compañía china. La compañía china controla la compañía con un 52% y el otro bloque, digamos, el accionista local a través de otras sociedades, pues básicamente tiene el 48%. Arranca una discrepancia, no me voy a detener un poco por la particularidad, pero empieza la discrepancia entre los accionistas, y esto es muy importante porque la superintendencia hace un recuento de los hechos y empieza a documentar que existieron discrepancias frente a continuar o adelantar proyectos adicionales y específicamente frente a la necesidad de inyectarle mayores recursos a la compañía. Y empieza a hacerse una revisión de correos, una revisión de comunicaciones que permiten tener certeza o que sirven como indicio para saber que había un conflicto entre ambas partes. Eventualmente, al cabo de 1 año o 2 años, no se ponen de acuerdo y lo que hace el bloque de accionistas local, es una reunión por derecho propio el primer día, el mes de abril, para ordenar una capitalización que le permitiera tener la mayoría. Pasó de tener el 48 al 55 y además remueve la junta directiva.
esto es básicamente la forma en que él digamos, encontró esta solución para poder destrabar la compañía. Por supuesto, se demanda y en un análisis muy riguroso de pruebas, en un análisis muy riguroso de indicios que concluye la Superintendencia de Sociedades, es que efectivamente existió un abuso en este toma de las decisiones desde la perspectiva sustancial, porque la capitalización, digamos, no reconoció una prima de control sobre el mayoritario, es decir, la capitalización cuando se adquiere un control, cuando se invierte el control, como sucedió en este caso, debe existir al menos un reconocimiento de una prima. Eso, si no existió, eso es un indicio de que hay una afectación grave para el accionista que en su momento era el mayoritario, y además unió o ató cabos pensando en que digamos, analizó que el indicio sobre el potencial conflicto que existía entre las partes, pues permitía concluir que la idea de hacer esa capitalización en realidad tenía como objetivo no el interés de la compañía, sino precisamente, digamos, un interés personal. Y entonces aquí es la importancia, y al final, como para enmarcar este asunto, pues la Supersociedades dice, puede tener razón desde lo sustancial, pero le faltó al demandante ajustar procesalmente, digamos, o mejor, sustancialmente, la demanda, es decir, conectar correctamente el cargo y por qué decía que había causa ilícita. Este tema un poco técnico lo dejo al final para invitarlos a que es muy importante que quien conduzca las demandas sepa de derecho societario. Es decir, miren ustedes que a pesar de la sofisticación de este cargo, se requiere un buen abogado, una buena firma para poder no solo estructurar los cargos desde lo sustancial, poder demostrar en esencia que existe un abuso del derecho con la complejidad que ello amerita. Y entonces esto es una construcción de un expediente de defensa muy alto si se va a proteger, o una construcción de antecedentes que demuestren la intención de personal o la intención de perjudicar si estamos defendiendo al accionista. Pero además del conocimiento de cómo debe ejercerse la acción, y tiene una filigrana específica que puede llevar a que la resolución del caso tenga éxito o no. Y ya con esto paso rápidamente para darte la palabra, Marisabel, en el tema de impugnación de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Sí, otro tipo de acciones ante la superintendencia, que estos son más convencionales y parecieran más fáciles o menos relevantes, son las acciones de impugnación de decisiones sociales. Y yo sobre esto siempre hago mucho énfasis, porque por sencillo que parezca una impugnación de una decisión social o por inocuo que parezca, muchas veces la impugnación de una decisión social es lo que lleva realmente a terminar un conflicto societario de muchos años, por ejemplo. Las nulidades y las ineficacias, como las ha conocido la superintendencia en esta delegatura, han permitido muchas veces o acelerar una negociación de acciones importantes. Esto ocurre muchas veces cuando hay accionistas mayoritarios muy fuertes, accionistas minoritarios que, por ejemplo, están descontentos y entonces no dejan que se tome ninguna decisión social importante para obstaculizar la operación de la compañía. O ocurre también en los eventos en los que los accionistas mayoritarios abusan de dicha posición que tienen en la sociedad, y entonces la impugnación de decisiones sociales es lo que permite destrabar de alguna manera esta dinámica que se da en las sociedades. Y por eso es que a mí me parece que es fundamental que no perdamos de vista que por insignificante que parezca, muchas veces es lo que da pie a que o se termine un conflicto societario o que definitivamente las partes resuelvan, por ejemplo, vender o comprar sus acciones y terminar, digamos, una sociedad que ya no tiene ningún sentido que exista como existe. Y es por esa razón y acá vamos a hacer referencia a la ineficacia y a la impugnación de decisiones sociales. No lo quiero hacer de manera muy técnica, pero sí me parece importante diferenciar, sobre todo para que tengamos claros los tiempos que tenemos para las diferentes acciones. Entonces, por un lado, está la nulidad, que es lo que llamamos la impugnación de decisiones sociales. Esta es la más sencilla porque en realidad para iniciarla es necesario que se hayan tomado una decisión sin los votos que se requiera o que se haya tomado una decisión en contravía, ya sea de la ley o de los estatutos. Y lo relevante de esta acción es que existen solamente 2 meses para interponerla. Si es algo que era sujeto de registro, por ejemplo,
el nombramiento de una junta directiva que se registra ante la Cámara de Comercio, yo tengo 2 meses desde el registro, y si no es algo que esté sujeto a registro, yo tengo 2 meses desde que se toma la decisión. Pero entonces por eso hay que ser particularmente cuidadosos, y cuando llegan, por ejemplo, las reuniones ordinarias, siempre estar como muy afinado y muy atento a los detalles, porque para no dejar, digamos, vencer esa oportunidad de los 2 meses que yo tengo. Y por el otro lado está la acción de ineficacia, que es un poquito más, tiene un poquito más de elementos, pero lo más importante de la acción de ineficacia es que yo tengo un término de 5 años para interponerla, que eso tiene un matiz que ya les explicaré. Entonces, la acción de nulidad, la de los 2 meses, se dan los eventos en los que se toma una decisión sin cumplir con las mayorías que la ley exige o los estatutos, o cuando de alguna manera se está contraviniendo la ley o los estatutos. En cambio, la ineficacia se da cuando una sociedad, cuando una decisión se lleva a cabo en una reunión que no se hace en el domicilio social. Recordemos que el domicilio social es la ciudad donde está domiciliada la sociedad, no la dirección de donde se lleva a cabo la administración. También se da ineficacia cuando no se convoca una asamblea. Y esto es importante porque la convocatoria de las asambleas es algo de lo que muchas veces resolvemos prescindir. Entonces, en el acta siempre se incluye expresamente. Se convocó a todos los accionistas de conformidad con lo previsto en los estatutos, pero uno va a ver y en realidad no hubo convocatoria, no hay manera de aprobar la convocatoria. Digamos que incluirlo en el acta, tal como lo acabo de decir, tiene cierta carga probatoria, pero si a mí de alguna manera me prueban que no hubo convocatoria o me prueban que efectivamente el quórum no se constituyó, será una decisión ineficaz. Entonces acá es importante, uno, esas formalidades de enviar la convocatoria según los estatutos es fundamental, porque es que una decisión, por grande que sea, que tenga el monto más importante de una sociedad, si la decisión se toma sin haber convocado, será ineficaz. Y la ineficacia quiere decir que es una decisión que nunca surtió efectos. Entonces yo tendré que retrotraer todo lo que se hizo en relación con esa decisión social. Y la ineficacia, hay unas ineficacias particulares para las sociedades anónimas. Hay un título particular del Código de Comercio que hace referencia a que cualquier cosa que contravenga esas normas será ineficaz. No voy a entrar en detalle en qué puede ser ineficaz de acuerdo con ese artículo, pero para que tengamos en el radar que la sociedad anónima, que es una sociedad que cada vez se usa menos desde la existencia de las SAS, tiene unas normas que hace que tengamos que ser aún más cuidadosos de la toma de decisiones, porque la ineficacia, digamos que es más fácil conseguirla en una sociedad anónima. La ineficacia, para yo pedir la ineficacia, yo tengo 5 años. Sin embargo, en estricto sentido, como lo que es ineficaz, nunca nació la vida jurídica. Es posible que esos 5 años, si bien ya yo estoy hablando de una decisión de hace 10 años, yo podría eventualmente solicitar la ineficacia de si yo lo que hago es atacar decisiones que tengan menos de 5 años. Y eso simplemente lo dejo en el radar porque no necesariamente porque pasaron más de 5 años desde la decisión yo no puedo hacer nada. A veces sí se puede hacer algo, no está de más revisarlo para ver qué se puede y qué no se puede hacer en materia de ineficacia para atacar decisiones. Veo que ya estamos cortos de tiempo, entonces no quiero demorarme mucho. Acá simplemente como para que tengamos en el radar de la importancia que tienen estas ineficacias y nulidades. Esta era una sociedad que tuvo muchos procesos ante la superintendencia. Había unos socios que tenían más o menos el 50, pues no más o menos, tenían el 56% del capital social, y estos accionistas habían sido excluidos por los otros accionistas por no haber pagado en su totalidad las acciones. Pero siempre que los iban a excluir en una decisión social, los accionistas se paraban y al pararse desconfiguraban el quórum. Entonces quedaba simplemente con un 44% en la asamblea, y el 44% no es quórum suficiente para tomar decisiones. Cuando no hay quórum, la decisión es ineficaz. Entonces, ellos siempre se salían, descompletaban el quórum y así no evitaban que se tomaran decisiones. Esto es simplemente como para poner un poco en el radar hasta el punto hasta el cual la superintendencia tiene facultades en este sentido. Entonces, si quieres, en materia de asignación de peritos, yo no sé si tengamos el tiempo o pasamos de una vez a las conclusiones. Perfecto. Sí, yo creo
que acá lo que podemos señalar a título de conclusión, entre otras cosas, es precisamente las ventajas que tiene los empresarios de acudir a la delegatura de procedimientos mercantiles. Y aquí simplemente lo que hay que señalar o resaltar, que ya María Isabel lo ha señalado muy bien, es la celeridad, la especialidad, la seguridad jurídica de poder llevar los pleitos ante este foro especializado. Y es básicamente para los empresarios, esta es la oportunidad de poder resolver de forma rápida, completamente contrario a todo lo que sucede por allá en otros pleitos mercantiles y civiles que se demoran 10 años. La superintendencia tiene una tasa de resolver conflictos en menor a un año. Si mal no recuerdo, la última es como de 4 a 9 meses. Es algo absolutamente rápido en términos procesales, en términos de seguridad jurídica, pues además, y en términos de especialidad, cuenta con abogados extraordinarios, personas especializadas en la materia, que conocen de derecho societario, que han, y sobre todo yo destacaría que tienen además conocimientos sobre el derecho comparado, específicamente sobre el derecho anglosajón, que ha dado digamos, seguridad o tanta certeza o tanta ayuda a la interpretación de este tipo, o mejor dicho, que ha sido como el pionero y que Colombia ha venido adaptando. Yo creo que además, y en términos de costos, pues se ahorra uno lo de los arbitrajes, y yo creo, en mi opinión, que puedes lograr exactamente el mismo efecto digamos, de calidad en los fallos y de seguridad jurídica. Esa sería, en mi opinión, digamos, las conclusiones sobre las ventajas. No sé, María Isabel, si quieras agregar algo adicional. Sí, de acuerdo. Pues en términos generales, y hay un tema que yo creo que es importante de litigar ante la superintendencia, y es que la superintendencia tiene una jurisprudencia ya muy clara en diferentes materias. Hay cierta seguridad jurídica de, yo sé que si yo pruebo ciertas cosas y presento cierta demanda, la probabilidad de que la superintendencia falle en uno u otro sentido es alta, porque ha habido una tendencia muy clara de la superintendencia en diferentes materias, en responsabilidad de los administradores, en conflicto de interés, en desestimación de la personalidad jurídica, en todo lo relacionado con causales de disolución de la sociedad. Entonces, si yo juiciosamente conozco estos fallos de la superintendencia, yo sabré más o menos cómo debo o cómo no debo presentar una demanda. Y en ese mismo sentido, la superintendencia, desde el inicio de la delegatura, usó las medidas cautelares de una manera, en primer lugar, para darle celeridad a los procesos, y la superintendencia, las medidas cautelares, las demandas que se presentan con medidas cautelares, las responde de manera o las estudia de manera muy rápido, digamos, de manera que las medidas cautelares efectivamente se resuelvan rápidamente y si proceden se puedan suspender pues, los efectos de lo que está siendo demandado. Pero adicionalmente, las medidas cautelares se han usado también por la superintendencia para encaminar o dar ciertas pistas a demandante y demandado de por dónde va el proceso. Muchas veces las medidas cautelares es la manera para un demandante, no es una mala idea si las medidas cautelares son rechazadas, pensar en replantear, por ejemplo, el tipo de acción. Entonces, las medidas cautelares hay que entender lo que de alguna manera la superintendencia le está diciendo a las partes en relación con el litigio existente. Y veo dos preguntas, no sé si quieren que las respondamos antes pues, de que se nos acabe el tiempo. Y es, por un lado, pues voy a leerla, dice que parece que en el artículo 42 de la ley 1258 hay dos acciones sustanciales. Una, la extensión de responsabilidad a los asociados y administradores. Y dos, la nulidad de actos defraudatorios, que es el objeto ilícito. Así, la acción de indemnización de perjuicios, como aparece en la norma, sería la desestimación como tal. ¿Esta interpretación es correcta? Pues no sé qué opina Francisco, pero en mi opinión, no. La indemnización de perjuicios a la que se refiere el artículo 42 es la indemnización de los perjuicios que se logren probar como consecuencia de ese actos viciados de objeto ilícito o esos actos defraudatorios. Y esa indemnización de perjuicios que se debe pagar como consecuencia es distinta a la desestimación propiamente dicha. No sé, Francisco, si tengas alguna Totalmente de opinión. acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Y por otra parte, veo que nos preguntan si llegaron a recuperar el dinero en Finagro. Sí, correcto. Entiendo pues que la orden se dio y que efectivamente el monto de los ICERs se devolvió por parte de las tres sociedades. Creo que ya no tenemos más preguntas. No tenemos más. Creo que hay otra más.
Ah, no, no tenemos más preguntas. Bueno, pues entonces muchísimas gracias por haber estado este rato con ustedes, cumpliendo con el tiempo previsto inicialmente, pues entonces concluimos, al final nos tocó correr un poquito. La verdad es que estas acciones dan mucho para hablar, casi que podría ser una acción por hora, pero bueno, en otro momento y de acuerdo también con los intereses en general de ustedes y de nuestros clientes y de las diferentes personas que estén interesados en materia de conflictos societarios, podemos ir desarrollando las distintas acciones de acuerdo con lo que se considere. No sé, Francisco, si tú tengas algo adicional. No, no, nada más nos encanta poder tener estos espacios y esperamos que pues, muy bienvenidas. Cualquier otra duda que tengan las podemos con mucho gusto resolver después y pues como siempre es un gusto poder acompañarlos y poder hablar sobre temas que nos gustan y nos apasionan. Bueno, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Feliz día.